La pequeña guía de Mindfulness, escrito por Pedro Campos y leído por Leila Rangel. Primero, introducción. Mi revolución. No recuerdo cuándo fue la primera vez que leí o escuché hablar sobre mindfulness, pero sí el momento exacto en el que el concepto llamó mi atención. Fue en 2014, cuando trabajaba en una agencia de publicidad. Quien era mi jefe llegó un día a la oficina con el número de febrero de la revista Times. En la portada aparecía una mujer con los ojos cerrados y un resplandor de fondo. El título era The Mindful Revolution. En aquel momento, los temas de desarrollo personal eran ya de mi interés. Si leíste mi libro La vida minimal, sabrás que para entonces había iniciado ya mi camino hacia una vida más ligera. Por esa razón, no pude evitar abrir la revista y leer algunos de los artículos. Aprendí acerca de los estudios científicos que demuestran cómo la meditación reduce los niveles de estrés. También descubrí que el simple acto de comer una pasa con atención puede cambiar nuestro cerebro. Todo lo que leía me parecía sumamente interesante e inspirador. Sin embargo, no terminaba por quedarme claro qué era mindfulness exactamente. Habrá que ponerlo en práctica para entenderlo, me dije. Así, al día siguiente, intenté meditar en mi casa tal como lo recomendaba uno de los artículos en la revista. Me senté en el suelo con las piernas cruzadas, cerré los ojos y traté de concentrarme en mi respiración. Pero no me sentí relajada como se veía la mujer en la portada de la revista, sino confundida, incluso mareada por las vueltas que daban mis pensamientos. ¿Ya estoy meditando? ¿Debería sentir paz en este momento? ¿Lo estoy haciendo mal? No entender qué estaba haciendo me incomodó tanto que decidí abandonar mis buenas intenciones. Esto de la revolución mindful no es para mí, pensé. Y seguí con mi vida creyendo que el arte de vivir aquí y ahora era solo para algunos cuantos iluminados. El mundo, sin embargo, se encargó de seguir poniendo este tema en mi camino. Cuanto más profundizaba en mi interés por cambiar mis hábitos y cultivar una existencia más tranquila, más me encontraba con la palabra mindfulness. Así que decidí darme una segunda oportunidad. Esta vez me di el tiempo para informarme un poco más. Leí algunos libros como Mindfulness in Plain English de Genepola Gunaratana y The Zen Habits Beginner's Guide to Mindfulness de Leo Babauta. Poco a poco, fui comprendiendo mejor el significado de mindfulness y con muchísima paciencia aprendí a meditar por mi propia cuenta. Con el paso de los días, descubrí que sentarme con los ojos cerrados a sentir mi respiración ya no me resultaba tan difícil. Después de un par de semanas de práctica constante, empecé a notar pequeños cambios en mí, y eso me motivó a seguir aprendiendo. Al cabo de 2 meses, la meditación se convirtió en un hábito bien establecido en mi rutina. Esto, combinado con otros cambios que estaba haciendo en mi estilo de vida, significó el inicio de una revolución personal. Mi propia revolución. Una revolución que consistía en darme cuenta de cosas de las que antes no me daba cuenta, en conocerme mejor, en cambiar mis patrones de conducta, en aferrarme menos a mis pensamientos y en sentirme más en paz conmigo misma y con mi entorno. Tiempo después, en 2017, decidí capacitarme profesionalmente para poder enseñar mindfulness a otras personas. Tomé un diplomado en el cual tuve la oportunidad de profundizar no solo en mis conocimientos acerca del tema, sino también en mi propia práctica. Así fue como empecé a impartir cursos y talleres. Hasta el día de hoy, las palabras que leí en la portada de aquella revista siguen resonando en mí. Mindfulness es, en definitiva, una revolución que se vive a cada momento. Y este libro es parte de esa revolución porque estoy segura de que mientras más personas practiquen mindfulness, mejor será el mundo. El libro que me hubiera gustado leer. Escribí este libro pensando en lo que a mí me hubiera gustado leer la primera vez que me interesé por el mindfulness. En aquellos momentos de confusión, lo que necesitaba era que alguien me explicara de manera clara qué es y cómo empezar a practicarlo.
Necesitaba una lectura corta y sencilla donde aprender lo básico para poder iniciar mi revolución con el pie derecho. Eso es este libro. Una pequeña guía para quienes han escuchado acerca de mindfulness y de sus grandes beneficios, pero que no tienen ni idea de cómo se hace. También para quienes ya se han informado un poco y han intentado hacerlo, pero siguen sin comprenderlo del todo. Incluso para quienes ya lo practican y desean retomarlo con mente de principiante. Empezaré contándote qué es mindfulness y de dónde viene. Después, en una segunda sección de este libro, te diré cómo se practica. Ahí, además, hablaré mucho de meditación y te explicaré para qué sirve y en qué consiste realmente. Ya más adentrados en el tema, profundizaré cómo los principios de mindfulness pueden ayudarnos a vivir con más paz mental. Finalmente, te compartiré varios ejercicios prácticos que puedes realizar para empezar a practicar mindfulness e incorporarlo en tu vida. Debo aclarar que, para mantener este libro corto y sencillo, tuve que omitir algunos matices que deberás investigar después por ti mismo. Pero no te preocupes, me aseguré de incluir todo lo que necesitas para empezar a practicar mindfulness y no morir en el intento. No somos robots. Los humanos somos seres complejos. Nos constituye un aglomerado de pensamientos, miedos, creencias, emociones, instintos y un sinfín de cosas que hacen de esta vida una experiencia enigmática, llena de laberintos y montañas rusas. Vivir no es fácil. Relacionarnos con nosotros mismos, con las personas que nos rodean y con el mundo en general representa todo un reto. Además, la rutina, el trabajo, la tecnología, la economía, todo sucediendo tan rápido que no nos alcanza el tiempo para entender lo que pasa dentro y fuera de nosotros. Nadie nos enseña a procesar el conjunto de sensaciones y emociones que el mundo nos genera. En la escuela nos explicaron cómo sacar la raíz cuadrada, pero no nos dijeron cómo lidiar con nuestros propios problemas. Nos educaron para ser robots, para vivir en automático, para seguir adelante sin llorar y sin preguntar. Por eso no es de extrañar que vivamos con tanto estrés y tanta ansiedad. Así que no te avergüences si a veces sientes que tu vida es un caos. No eres una persona anormal. Eres un ser complejo viviendo en un mundo también complejo. Igual que yo, igual que todos. Afortunadamente, podemos cultivar nuevas habilidades que nos ayuden a sobrellevar las dificultades de la vida sin escapar de ellas. Podemos aprender a conocernos mejor para estar en paz con nosotros mismos y con nuestro entorno. ¿Cómo? A través de mindfulness, una práctica sencilla que nos enseña a prestar atención al momento presente, a ver las cosas como son, a no enredarnos en todos los pensamientos que llegan a nuestra mente y a no dejarnos arrastrar por nuestras emociones. Mindfulness es aprender a observar sin juzgar lo que sucede en nuestro interior y en nuestro exterior. Es dejar de ser robots que viven en automático para convertirnos en seres humanos que viven con sabiduría. Segundo, otra forma de ver la vida. Gracias, Buda. A pesar de que esta guía pretende ser totalmente secular, es decir, sin contenido religioso, me parecería injusto hablar de mindfulness sin mencionar a el Buda. Sería como escribir un libro sobre tacos y no darles crédito a los mexicanos. Dicho esto, me permitiré sintetizar de manera burda algo tan extenso como el budismo, con la intención de explicar el origen del tema que nos compete. Aquí vamos. Siddhartha Gautama, mejor conocido como el Buda, era un filósofo que un buen día decidió sentarse debajo de un árbol con la intención de encontrar la gran verdad sobre la vida. Después de varios días, llegó a un gran hallazgo, el cual sentó las bases del budismo. A este lo denominó las 4 nobles verdades, que en resumen son las siguientes. 1. El descontento es parte de la vida. Esto significa que la insatisfacción, el sufrimiento y esa extraña sensación de nunca sentirnos completos es algo inherente a la existencia humana. 2. El descontento tiene una causa. Esta es el apego a nuestros deseos, el deseo de tener más de lo que nos gusta, el de tener lo que no tenemos y también el de evitar lo que no nos gusta. Es importante entender que la causa no son los deseos en sí,
sino el aferrarnos a ellos. 3. El descontento se puede erradicar. ¿Cómo? Primero, entendiendo que mientras sigamos apegándonos a nuestros deseos, seguirá habiendo descontento. Luego, tomando la decisión voluntaria de abandonar dichos deseos. 4. Existe un método para erradicar el descontento. Se llama el noble óctuple sendero y consiste en 8 pasos que son los siguientes. 1. El correcto entendimiento. 2. La correcta intención. 3. La correcta palabra. 4. La correcta acción. 5. El correcto modo de vida. 6. El correcto esfuerzo. 7. La correcta atención. 8. La correcta concentración. El séptimo de estos principios, la correcta atención, es lo que hoy conocemos como mindfulness, y el octavo, la correcta concentración, es la meditación. Ya iremos ahondando en ambos temas. Por ahora, lo importante es que sepas que todo esto no es una moda reciente, sino que tiene un origen ancestral en el budismo, lo cual no significa que debas ser budista para practicar mindfulness. La correcta atención y la correcta concentración son habilidades humanas que todas las personas podemos desarrollar independientemente de nuestras creencias religiosas. Y después llegó la ciencia. Mindfulness se ha vuelto muy popular en las últimas décadas. En todos lados se habla del tema. Y cada vez son más las escuelas, empresas y centros de salud que implementan programas de mindfulness dentro de sus organizaciones. Algo que ha provocado este gran auge es la investigación científica. A partir de la década de los 80, aproximadamente, se empezaron a estudiar los efectos que la meditación budista tiene a nivel neuronal. Uno de los primeros descubrimientos, y quizá de los más importantes, es que, a través del entrenamiento de nuestra atención, es posible crear nuevas conexiones neuronales y modificar la estructura de nuestro cerebro en beneficio de nuestra salud. A esto se le conoce como neuroplasticidad. Practicar mindfulness puede, literalmente, transformar nuestro cerebro, engrosando las partes asociadas a la concentración, la memoria, la toma de decisiones y las emociones positivas, y, al mismo tiempo, reduciendo la actividad de las partes encargadas de detonar el estrés. Al día de hoy, la investigación científica sigue sumando beneficios que la meditación aporta a la salud física, mental y emocional de los seres humanos. Actualmente, la práctica de mindfulness se utiliza para ayudar a personas a sobrellevar el dolor crónico, para reducir los niveles de estrés y ansiedad, para complementar el tratamiento de la depresión y otros trastornos mentales, para mejorar el sueño, para facilitar la formación de nuevos hábitos, para mejorar la concentración, para impulsar la creatividad y muchísimas cosas más. Haz a un lado las expectativas. Ya hablamos acerca de cómo mindfulness tiene su origen en el budismo y también de cómo la ciencia ha venido a respaldar sus beneficios, aumentando su popularidad en todo el mundo. Ambas aproximaciones, tanto la espiritual como la científica, pueden resultar muy interesantes y llenas de esperanza. Sin embargo, quiero invitarte a abordar este tema abandonando cualquier expectativa. La mejor forma de aprender mindfulness es hacer a un lado la necesidad de encontrar la iluminación, de transformar nuestro cerebro o de aliviar todos nuestros problemas de salud de un día para otro. Te invito mejor a que te adentres a este tema con una curiosidad genuina, sin mayor aspiración que la de probar algo nuevo y, en el mejor de los casos, conocerte un poco mejor en el camino. Entonces, ¿qué es mindfulness exactamente? Ha llegado el momento de aprender qué es mindfulness, o atención plena, como se le conoce en español. Desde el punto de vista lingüístico, mindfulness es la traducción al inglés de palabra sati, un término originario de la India que significa atención correcta. Por lo tanto, podemos decir que mindfulness es atención. Pero, ¿a qué nos referimos cuando decimos atención correcta? Para entender esto, me parece buena idea dejar atrás los orígenes históricos de la palabra y apoyarnos en algunas definiciones más contemporáneas. Jon Kabat-Zinn, uno de los principales investigadores y divulgadores del tema,
define mindfulness como prestar atención de una manera particular, a propósito, en el momento presente y sin juicios. Si analizamos esta definición, podemos descubrir que mindfulness tiene 3 características principales. La primera es que se realiza a propósito, es decir, tomando la decisión consciente de prestar atención. La segunda es que se lleva a cabo en el momento presente, observando lo que está sucediendo aquí y ahora. Y la tercera nos indica que la atención debe ser libre de juicios, o sea, sin interpretaciones ni etiquetas. La reconocida autora y maestra de meditación Sharon Salzberg nos da una definición que puede ayudarnos a profundizar en esta tercera característica. Ella dice que mindfulness es un tipo de atención especial que se caracteriza por tener una actitud de apertura, curiosidad y aceptación. Aquí encontramos otra palabra clave: actitud. Si algo distingue a la atención plena, es la actitud con la que se practica. Sharon menciona apertura, curiosidad y aceptación. Pero podríamos añadir otras como gentileza, soltura e imparcialidad. Al final, lo que buscamos es aprender a ver con claridad para tener una comprensión más profunda acerca de la vida, de nosotros mismos y de todo lo que nos rodea. Por eso a mí me gusta definir mindfulness como prestar atención a las cosas que pensamos, sentimos y hacemos con la intención de convertirnos en mejores personas. Pero, ¿sabes? La definición es lo de menos. Aquí lo más importante es que pongas en práctica este tipo de atención, que la experimentes en carne propia, porque solo así podrás entender su verdadero significado. En otras palabras, de nada sirve buscar la definición de taco en el diccionario si nunca te has comido uno con todo y salsa. Así que no te preocupes si todavía no te queda claro qué es mindfulness. Te aseguro que cuando empieces a hacer los ejercicios que tengo preparados para ti, irás atando cabos. Prestar atención lo cambia todo. Tal vez te estés preguntando, ¿cómo es posible que el simple acto de prestar atención al momento presente pueda ayudarme a vivir mejor? ¿Cómo es posible que algo tan sencillo mejore mi salud? ¿Cuál es la lógica detrás de eso? Estas preguntas son maravillosas. Una forma de darles respuesta es reflexionando sobre la manera en la que estamos acostumbrados a vivir. Si te fijas, normalmente no prestamos atención a nada, mucho menos al momento presente. Vivimos en automático, con la mente dando vueltas en el pasado o divagando acerca de posibles escenarios futuros. Nuestra cabeza está tan llena de ruido y el mundo se mueve tan deprisa que rara vez nos detenemos a observar lo que sucede dentro y fuera de nosotros. Y si llegamos a hacerlo, casi siempre es con cierto sesgo, siguiendo nuestros propios juicios, dándole a todo una interpretación muy personal, contaminada por las creencias y los miedos que hemos ido adoptando desde nuestro nacimiento. Vivir de esta manera es lo que nos tiene estresados, agitados, preocupados, distraídos y constantemente insatisfechos con la vida. Es lo que provoca que nos tomemos todo personal, que no sepamos manejar nuestras emociones, que digamos cosas de las que luego nos arrepentimos, que nuestras relaciones personales sean tan conflictivas y muchos problemas más que, eventualmente, conducen a una mala salud física, mental y emocional. Pero la atención plena lo cambia todo. No por arte de magia, no de un día para otro, no leyendo este libro, sino poniéndola en práctica constantemente. Cuando aprendemos a prestar atención al momento presente, con apertura y sin juicios, es posible ver las cosas con claridad, bajo una óptica fresca que nos permite aceptar la realidad tal cual es y entender que no todo lo que creemos es necesariamente cierto. Prestar atención también nos ayuda a tomar plena conciencia de las cosas que pensamos, sentimos y hacemos. Esto con el objetivo de cambiar lo que tenemos que cambiar y empezar a responder ante las circunstancias de la vida de una manera más consciente, menos impulsiva. Mindfulness funciona porque nos otorga claridad. Y la claridad nos da la sabiduría que necesitamos para vivir en armonía con nosotros mismos y con nuestro entorno. Un mono en la cabeza. Pero, ¿por qué nos resulta tan difícil prestar atención?
¿Por qué vivimos tan enredados en nuestros pensamientos? Los budistas tienen una forma muy interesante de explicarlo. Ellos dicen que nuestra mente es como un mono, un chimpancé saltarín que nunca se está quieto, que va moviéndose de rama en rama, obsesivo y lleno de preocupaciones, que, al parecer, posee una máquina del tiempo debido a su particular gusto por viajar al pasado y al futuro, un mono que si no vigilamos de cerca puede hacernos la vida de cuadritos. Me parece que no existe mejor analogía para ilustrar lo activa que es nuestra mente, pero no veamos esto como un defecto. El mono no es un enemigo que debamos erradicar. La función de la mente es pensar, porque al final de cuentas, para poder sobrevivir, necesitamos analizar las cosas, evaluar, suponer, anticiparnos al peligro, imaginar posibles soluciones y proyectar muchísimos escenarios. Así que la mente solo está haciendo su trabajo. Entonces, ¿qué podemos hacer? No nos queda de otra más que entender nuestra mente y dejar de hacerle caso a todo lo que nos dice. Es necesario que nos hagamos amigos del mono, verlo de frente, sonreírle, apaciguarlo y no dejarnos dominar por él. Afortunadamente existe un método para lograrlo. Practicar un nuevo idioma. Mindfulness es un tipo de atención que no aparece por sí sola. Es necesario entrenarla de manera intencional y consciente. Este entrenamiento constituye la práctica de mindfulness. Existen dos maneras de hacerlo. 1. La práctica formal. 2. La práctica informal. No hay que pensar que una es mejor que la otra. Tampoco se trata de elegir la opción de tu preferencia. Más bien, son complementarias y es indispensable que practiques ambas formas si deseas experimentar beneficios. La práctica formal consiste en dedicar un tiempo determinado de tu día a realizar ejercicios de mindfulness. A esto también se le conoce como meditación. La práctica informal significa realizar las actividades que normalmente haces, como platicar con alguien, comer, lavarte los dientes o ir a la tienda, procurando prestar atención plena de manera intencional. El objetivo final de la práctica es que, poco a poco, la atención plena se vuelva algo habitual en ti, que logres estar más presente y que te des cuenta de más cosas, que el mono saltarín que tienes en la cabeza deje de dominarte por completo. Podemos usar la siguiente analogía. Imagina que mindfulness es una lengua que deseas aprender. En este caso, la práctica formal sería entrenarla repitiendo una y otra vez las palabras para mejorar tu pronunciación. La práctica informal, por su parte, sería hablar dicho idioma cuando estés en una fiesta con tus amigos. Si practicas de ambas maneras, poco a poco irás dominándolo hasta que se convierta en algo natural. Y lo mismo sucede con mindfulness. Tercero, la meditación o práctica formal. Fortalecer el músculo de la atención. Existen muchos tipos de meditación, cada uno con sus propias características. Sin embargo, cuando hablemos de meditación en este libro, nos estaremos refiriendo a una técnica particular conocida como meditación mindfulness, que es una adaptación de varios estilos de meditación budista, principalmente de uno llamado vipassana, que significa ver las cosas tal como son. La meditación mindfulness, o práctica formal, es el ejercicio que nos ayuda a fortalecer el hábito de prestar atención al momento presente con curiosidad, aceptación y apertura. Si mindfulness fuera un músculo, la meditación sería levantar pesas. Cuanto más ejercitas el músculo de la atención, más fuerte se vuelve. Ahora, tal vez te preguntes, ¿cómo se lleva a cabo este ejercicio? Para responder a esto, me gustaría empezar por algo que muchos maestros acostumbran a decir. Meditar es simple, pero no es fácil. Simple porque no se necesita gran cosa. Las instrucciones son relativamente sencillas y puedes llevarlas a cabo en casi cualquier lugar, sin demasiados requisitos. No es fácil porque estamos tan acostumbrados a vivir en automático y a estar haciendo cosas todo el tiempo que el solo acto de sentarse en silencio por unos minutos puede parecernos toda una odisea. Para entender en qué consiste la meditación, es buena idea describirla, grosso modo, en 3 dimensiones. 1. Lo que vas a intentar. 2. Lo que va a pasar.
3. Lo que vas a procurar. Lo que vas a intentar es muy sencillo. Vas a sentarte en silencio por un tiempo determinado y tratarás de centrar tu atención en un punto de referencia. Este puede ser la respiración o las sensaciones del cuerpo. Lo que va a pasar, sí o sí, es que tu mente se va a distraer. Cuando intentes centrar tu atención en el punto de referencia, empezarán a llegar pensamientos, ideas, recuerdos, planes y un sinfín de distracciones que te alejarán del objetivo de prestar atención. Esto es completamente normal y debes entender, desde este momento, que distraerte no es un error tuyo, sino que es una parte natural y esencial de la meditación. Lo que vas a procurar son 2 cosas. La primera, intentar darte cuenta cada vez que tu mente se distraiga, haciendo un pequeño esfuerzo por regresar, amablemente, tu atención al punto de referencia. Deberás repetir este proceso cuantas veces sea necesario. La segunda es la parte más importante de la meditación. Consiste en realizar este ejercicio con una actitud de mucha aceptación y apertura, sin juzgarte a ti ni a los pensamientos que llegan a tu mente, procurando ser gentil y paciente momento a momento. Eso es todo. No hay nada más que debas hacer. No hay nada más que debas lograr. Lo único que pasará es que el simple acto de repetir este proceso de manera constante te ayudará a que, durante tu vida normal, estés más atento, a que te des cuenta de más cosas, a que puedas aceptar el momento tal como es, y a que te nazca ser más amable y gentil contigo y con los demás. Trazar nuevos senderos. Imagina un campo abierto lleno de hierba. En él hay un sendero que se ha trazado gracias a todas las veces que has caminado por ahí. Hasta este momento, ese sendero es el único por el cual caminas simplemente porque es el único que conoces. Pero, ¿qué pasaría si empiezas a caminar por otras partes del campo de manera repetitiva? Pues se crearían nuevos senderos. Lo mismo sucede con las conexiones neuronales que rigen nuestras conductas. Nos comportamos siempre de la misma manera porque es la única que conocemos. Nuestro cerebro repite una y otra vez los mismos procesos, los mismos caminos. Sin embargo, cuando meditamos, estamos creando nuevas conexiones neuronales. Cada vez que regresamos nuestra atención al momento presente, estamos diseñando nuevos senderos, como el de la aceptación, el de la apertura y el del no juicio. Senderos que nos llevarán a vivir de una nueva manera. La importancia de tener un ancla. Un elemento muy importante en la meditación es lo que algunos instructores llaman ancla, que es nuestro punto de referencia, nuestra base, el objeto de atención que nos ayuda a regresar al momento presente. El ancla por excelencia es la respiración. Esta es maravillosa porque nos acompaña a todos lados y porque siempre sucede en el momento presente. La respiración, además, tiene un ritmo, un movimiento sutil, un proceso natural que se puede sentir en el cuerpo. Otra característica muy importante es que ocurre de manera instintiva e involuntaria. No necesitamos pensar en respirar para poder hacerlo, simplemente está ahí. Mientras escuchas este libro, tu cuerpo respira. Otro punto a favor para la respiración es que tiene un efecto regulador. Respirar nos tranquiliza, nos alivia. Si en este momento cierras los ojos, inhalas profundo y exhalas con suavidad, es muy probable que sientas cierta calma. Es por eso que cuando meditamos, siempre regresamos a la respiración. Sin embargo, también es posible tener otras anclas llamadas secundarias. Por ejemplo, las sensaciones del cuerpo, los sonidos o las emociones. Cualquier cosa que podamos percibir sensorialmente en el momento presente puede ser un ancla. Siempre que practiquemos, es importante saber cuál es el ancla con la que vamos a trabajar. Otra cosa que debemos saber al meditar es qué tan abierto o cerrado queremos que sea nuestro foco de atención. Por ejemplo, es posible que el tuyo sea tan cerrado como sentir la respiración exclusivamente en tus fosas nasales. O tal vez puedes abrirlo un poco más, incluyendo las sensaciones que ésta produce en todo tu cuerpo.
Incluso puedes abrirlo aún más hasta incluir todo lo que alcances a percibir a cada instante. Te recomiendo jugar con estas posibilidades y ver con cuál te sientes mejor. A mí, personalmente, me gusta ir variando. Algunos días medito con el foco muy cerrado y otros más abierto. Pero, al final, la respiración seguirá siendo la base. Cuando lleguen las distracciones o algún pensamiento te sacuda, mi recomendación es que siempre regreses a la respiración. De hecho, tomar un respiro profundo puede ser una buena forma de reiniciar tu práctica, retomando tu intención de estar atento al momento presente. Cuando medites, no intentes esto. Uno de los objetivos más importantes de este libro es que no te suceda lo que me sucedió a mí la primera vez que practiqué mindfulness. Por eso me permito darte el siguiente consejo. Cuando medites, no busques que pase esto. 1. Relajarte. 2. Hacerlo perfecto. Si abordas tu práctica con estas expectativas, lo más probable es que te decepciones y en poco tiempo abandones todas tus buenas intenciones de aprender mindfulness. Mejor, acepta el hecho de que no siempre te vas a relajar y que la meditación perfecta no existe. La experiencia de meditar es esencialmente incómoda, incierta, inestable e incontrolable, igual que la vida misma. ¿Te das cuenta? La magia de practicar mindfulness radica en familiarizarnos con la incomodidad, la incertidumbre, la inestabilidad y lo incontrolable de la vida. Todo con el objetivo de, eventualmente, llegar a fluir mejor con ella. Esa es, en el fondo, la razón por la cual mindfulness es tan interesante. Te invito a que, cuando medites, lo hagas con una actitud de soltura. Permítete simplemente vivir la experiencia tal como vaya ocurriendo. No te regañes, no te exijas, no intentes controlar nada. Simplemente siéntate y entrégate al momento presente. Sé que todo esto puede sonar abstracto si nunca has intentado meditar, pero, ¿qué crees? Ha llegado el momento de hacerlo. Tu primera meditación. Me parece buena idea que, antes de continuar con el libro, intentes realizar un pequeño ejercicio de meditación. Esto te servirá para comprender mejor todo lo que veremos más adelante. Te propongo que lo veas como un primer ensayo, tomando en cuenta que todavía te faltan algunas cosas por aprender. No te evalúes ni te exijas demasiado, ¿de acuerdo? A continuación encontrarás una guía que he preparado para ti llamada Mi primera meditación. Esta guía te acompañará a lo largo del ejercicio. Antes de comenzar, es importante que encuentres un momento y un lugar adecuado para practicar. Necesitarás un espacio donde puedas estar en silencio y sin interrupciones durante 5 minutos. También vas a requerir una silla o un sillón donde puedas sentarte cómodamente con ambos pies plantados en el suelo. Una vez que te hayas instalado, te invito a escuchar la guía de meditación y a realizar tu primera práctica. Ninguna meditación es perfecta, mucho menos la primera. Sé que parezco disco rayado diciendo esto, pero en verdad es importante repetirlo. Si tu mente no se detiene, está bien. Si te distraes constantemente, está bien. Si meditar te resulta incómodo, está bien. Si te aburres, está bien. Si no entiendes nada, está bien. Trata de ser paciente, no te regañes. Estás empezando. Ya verás que poco a poco lograrás relacionarte mejor con tu práctica. Meditar como un acto de cariño. La meditación puede ser algo más que un simple entrenamiento. También podemos meditar para regalarnos un momento de quietud, de disfrutar el silencio, de bajarle el ritmo a la prisa, de conectar con nosotros mismos. Meditar puede ser el respiro que necesitamos para calmar nuestra agitación, para darle espacio a las cosas que sentimos, para procesar nuestros enredos, para soltar y tomar decisiones más sabias. También puede convertirse en un ritual de gratitud, de bondad amorosa y de cuidado personal. Debo admitir que, por momentos,
la meditación mindfulness más pura, es decir, esa que nos invita a regresar una y otra vez la atención a la respiración, puede resultar tal vez un poco pragmática, sobre todo cuando apenas vamos entendiendo de qué trata todo esto. Por esa razón, me parece valioso incorporar algunos enfoques más contemplativos y cálidos a nuestra meditación. No digo que una práctica tradicional no pueda ser cálida y cariñosa. Más bien, lo que quiero decir es que puede ser una buena idea complementarla con algunos elementos más acogedores. Por ejemplo, dedicarnos a reconocer y agradecer las cosas buenas que tenemos en nuestra vida. Decirnos palabras de aliento y amabilidad a nosotros mismos. Desear paz y alivio a otras personas o enviar bendiciones a todos los seres vivos y al planeta entero. Hay dos maneras de incorporar estas contemplaciones a nuestra práctica. La primera es añadir unos minutos al final de tu sesión normal para interiorizar lo que te parezca importante en ese momento. Por ejemplo, si tu meditación es de 10 minutos, puedes agregar 5 minutos más al final para agradecer, para decirte palabras amables, para soltar, para perdonar o para lo que tú desees. Esta puede ser una muy bella manera de concluir tu meditación. La otra cosa que puedes hacer es alternar el enfoque de tus meditaciones a lo largo de la semana. Por ejemplo, quizá los lunes, miércoles y viernes decidas hacer meditaciones con atención en la respiración. Y los martes, jueves y fines de semana te dediques a realizar meditaciones enfocadas en el cultivo de ciertas virtudes como el amor propio o la compasión. En el apartado de ejercicios encontrarás algunas guías de meditación que te ayudarán a practicar con este tipo de enfoques. Mi rutina de meditación. Me gustaría contarte un poco acerca de cómo son mis meditaciones. No porque quiera que lo hagas igual que yo, sino porque tal vez puedas tomar algunas ideas que te sirvan. Yo, por lo general, medito en las mañanas. Trato de empezar mi día alrededor de las 7 a.m. Algunas temporadas del año procuro levantarme más temprano, pero mentiría si digo que soy de esas personas que siempre despiertan a las 5 de la mañana. Por lo regular, primero hago un poco de yoga para activar el cuerpo. Después me pongo a meditar. A veces me siento en el tapete de yoga, pero también acostumbro sentarme en un sillón. No soy muy exigente con mi postura. Simplemente trato de estar en una posición que se sienta adecuada para mí. Me gusta meditar en silencio, o sea, sin ningún tipo de guía, música ni nada. Lo único que utilizo es una aplicación en mi celular que me ayuda a contar los minutos. Suena una campana al iniciar y otra al terminar. En ocasiones, realizo mi práctica sin medir el tiempo. Simplemente me siento y termino hasta que se sienta suficiente para mí. ¿Cuánto tiempo medito? Por lo regular, alrededor de 20 minutos. Pero he variado mucho la duración de mi práctica a lo largo del tiempo. Cuando recién empecé, lo hacía por 5 o 10 minutos. Después, tuve algunas rachas en las que meditaba por 30 o hasta 40 minutos. Últimamente me viene bien meditar alrededor de 20 minutos. Algunos fines de semana me gusta hacer sesiones de 1 hora, pero son ocasionales. ¿Y qué hago durante mi práctica? ¿Qué sucede en mi mente mientras estoy ahí sentada en silencio? Nada muy especial. Normalmente trato de estar completamente presente, apoyándome en el acto de llevar mi atención a mi respiración. Pero no soy demasiado estricta. También me permito abrir mi foco de atención para percibir otras cosas como mi cuerpo o los sonidos. Procuro tener una actitud amable conmigo en todo momento. No esforzarme demasiado. ¿Me distraigo pensando en muchas cosas? Claro, sobre todo durante los primeros minutos de mi práctica. La mente es una máquina muy intensa. Pero no me desespero. No lo veo como algo malo. Dejo que los pensamientos lleguen y se vayan. Los observo, cosa que me resulta muy interesante. Algo que hago para retomar mi intención de estar presente cuando me siento un poco perdida es preguntarme, ¿estoy sintiendo o estoy pensando? Si noto que me estoy inclinando más hacia el pensar, entonces hago el intento de inclinarme hacia el sentir.
sentir mi respiración, el cuerpo o lo que sea que se pueda percibir directamente sin necesidad de pasarlo por un filtro de pensamiento. Quizás esto que te digo te parezca un tanto extraño, pero creo que cuando medites cobrará más sentido. La experiencia de meditar es distinta cada día. Hay algunos en los que pasan los 20 minutos y siento que casi no pude estar centrada en mi respiración. Hay otros en los que me siento muy presente todo el tiempo. A veces siento el cuerpo liviano y experimento mucha paz. En otras ocasiones me siento impaciente, desesperada y hasta con dolor en la espalda. Procuro apreciar y valorar todas las experiencias por igual. Recientemente me he acostumbrado a añadir unos minutos al final de mi práctica para expresar deseos de paz y alivio a mí misma y a todas las personas. También me tomo un momento para apreciar y agradecer las cosas buenas que tengo en mi vida. Esto me genera una sensación de bienestar y me ayuda a proseguir el resto de mi día con amabilidad y gentileza. En ocasiones, medito un poco por las noches antes de dormir. Si ya medité en la mañana, trato de hacer mi práctica nocturna corta y ligera. Si por alguna razón no pude meditar al comenzar el día, entonces hago una práctica más larga. Algunos días no medito ni en la mañana ni en la noche. Estas cosas pasan. Pero trato de no desanimarme ni regañarme. Es tan simple como retomar la práctica al día siguiente y punto. Palabras menos dolorosas. Recuerdo que cuando recién empecé a meditar, uno de los primeros cambios que noté en mí fue que dejé de expresar los comentarios hirientes o pasivo-agresivos que antes se me escapaban, principalmente en mi relación de pareja. No pienses mal de mí, no es que yo fuera una persona malvada, pero es cierto que solía decir ciertas tonterías que lo único que hacían era lastimar a mi esposo o hacer que alguna discusión escalara más de lo necesario. Después de 5 semanas de haber comenzado a meditar, me hice más consciente del proceso que ocurre entre pensar y hablar. De pronto podía darme cuenta de cómo en mi mente se iban cocinando las palabras que estaba por pronunciar, aderezadas con mucho picante para que mi pareja se sintiera culpable o indirectamente regañada. Alcanzaba a observar que todos mis pensamientos en ese momento estaban contaminados por mis propios miedos y que, en realidad, yo no quería decir algo hiriente. Entonces me detenía y, de manera consciente, guardaba silencio o formulaba mi comentario de una manera más saludable, más constructiva, más amorosa. Obviamente no me he liberado totalmente de este mal. A veces todavía digo cosas de las que luego me arrepiento. Pero casi siempre me doy cuenta instantáneamente después de hablar y de inmediato rectifico y me disculpo. Mi relación de pareja, y en general todas mis relaciones, han mejorado gracias a este despertar que me ha dado la práctica. Creo que me he vuelto una mejor conversadora. Escucho con más atención, soy más empática y siempre procuro hablar desde un lugar más amable. Ojo, esto te lo cuento como una anécdota, como una referencia de lo que puede pasar cuando uno empieza a meditar. No significa que te vaya a suceder lo mismo que a mí. Cada persona tiene un proceso de transformación único. Cada persona se beneficia del mindfulness a su propio ritmo.